Antes de comenzar, no olvides suscribirte a mi canal y darle like a la campanita para que no pierdas todos los videos que subo. Y comenzamos con la 3 partes. Era un día soleado en la vecindad. El Chavo se encontraba jugando en el patio con Kiko y Ñoño cuando de repente apareció doña Florinda gritando: «Niños, vengan a almorzar». Todos corrieron emocionados hacia sus casas, excepto el Chavo, que se quedó parado mirando fijamente la puerta de su barril. Últimamente había estado teniendo un mal presentimiento sobre su mamá. Cada vez que se acercaba a visitarla, sentía un escalofrío recorrer su espalda. Armándose de valor, el Chavo se acercó lentamente y tocó la puerta. No hubo respuesta. Volvió a tocar, esta vez más fuerte, pero el barril seguía en silencio. Preocupado, decidió entrar. La puerta chirrió mientras se abría paso en la oscuridad. «Mamá, ¿estás aquí?», preguntó nervioso. No oyó nada excepto el sonido de sus propios latidos. El barril estaba frío y húmedo, muy diferente a lo acogedor que solía ser. En un rincón vio una silueta encorvada que lo hizo gritar del susto. Pero luego notó que solo era un abrigo colgado. El Chavo recorrió el pequeño espacio buscando alguna señal de su madre, pero ella no estaba por ningún lado. En su cama, sin embargo, encontró una nota escrita con letra temblorosa: «Mi querido hijo, si estás leyendo esto, es porque finalmente me he ido. No quise despedirme porque sabía que intentarías detenerme, pero esta vecindad ya no es segura para mí. Hay una presencia maligna rondando en la noche, acechando en las sombras. Anoche la sentí mirándome mientras dormía, y tengo miedo de que venga por ti también. Por eso decidí escapar muy lejos, a un lugar donde sus garras no puedan alcanzarnos. No intentes seguirme ni buscarme. Estaré bien. Quiero que seas fuerte y sigas con tu vida. Recuerda que mamá te ama. Con cariño, mamá». El Chavo sintió un frío helado en su interior. Su mamá se había ido. No podía creerlo, y mencionaba una extraña presencia maligna. El barril se sentía más frío y oscuro que nunca. Necesitaba contarle a don Ramón y los demás. Salió corriendo hasta el departamento 14, donde tocó la puerta con desesperación. Don Ramón abrió, malhumorado como siempre, pero cuando vio la palidez en el rostro del Chavo, su expresión cambió a preocupación. «Chavito, ¿qué te pasa? Parece como si hubieras visto un fantasma». «Señor Ramón, mi mamá desapareció», dijo el Chavo con voz temblorosa, y le entregó la nota. Don Ramón la leyó cuidadosamente, y su ceño se frunció más y más. Cuando terminó, miró al Chavo con gravedad. «Esto no me gusta nada. Ven, vamos a hablar con doña Florinda y el profesor Girafales. Ellos sabrán qué hacer». Los dos fueron de departamento en departamento, tocando las puertas y mostrando la nota misteriosa. Para cuando terminaron, todo el vecindario estaba reunido en el patio, murmurando con voces preocupadas. ¿Qué clase de mal acechaba su pacífica vecindad? De pronto, apareció el señor Barriga, más pálido y nervioso que nunca. «Inquilinos, ¿qué es este alboroto? El Chavo debería estar en la escuela». Todos comenzaron a hablar al mismo tiempo, explicando la desaparición de la mamá del Chavo. El señor Barriga escuchó con gravedad. Cuando terminaron, dijo con voz sombría: «Hey, me temo que llegó el momento de contarles algo que he ocultado por mucho tiempo. Verán, no siempre fui el propietario de estas casas. Cuando las compré hace años, el vecindario tenía mala fama». Todos lo miraron expectantes. Estaba solo. Se decía que estas calles estaban embrujadas por un espectro maligno. La Llorona, le llamaban. Una mujer condenada a vagar por la eternidad después de haber asesinado a sus propios hijos. Los rumores decían que su llanto terrorífico se escuchaba cada noche, buscando niños para llevarse.
Un escalofrío recorrió la espalda del chavo. La Llorona, eso explicaba la nota de su madre. Durante años no ocurrió nada, continuó el señor Barriga. Pero tal vez la maldición sigue vigente. Y ahora vino por la mamá del chavo. Un grito interrumpió sus palabras. Era doña Florinda, señalando hacia el portón de entrada a la vecindad. Todos voltearon y el terror se dibujó en sus rostros. La figura de una mujer vestida de blanco se encontraba allí, flotando un palmo sobre el suelo. Su rostro estaba oculto tras una mata de cabello negro y largo. De su boca salían gemidos y sollozos escalofriantes que helaron la sangre de todos. Lentamente, la Llorona se acercó al grupo paralizado por el miedo. Su llanto se hacía más fuerte con cada paso. De pronto, fijó su vista en el chavo. ¡Ay! Viene por el chavito, susurró don Ramón. Pero entonces ocurrió algo inesperado. La Llorona se detuvo justo frente al chavo, y su llanto se transformó en palabras. Hijo mío, ¿por qué me abandonaste? El chavo abrió los ojos como platos. Esa voz, mamá, preguntó con un hilo de voz. Lentamente, la Llorona se quitó el cabello del rostro. Todos ahogaron un grito al ver de quién se trataba. Era la mamá del chavo, pero no se parecía en nada a la mujer amorosa que él recordaba. Su piel estaba perlada y pálida, sus ojos hundidos. Cuando abrió la boca, colmillos afilados asomaron entre sus labios. El chavo cayó de rodillas, con lágrimas cayendo por sus mejillas. Su madre, su querida madre, se había transformado en este monstruo. Hijo, ven conmigo, susurró ella, extendiendo sus brazos putrefactos hacia él. Ya no estarás solo ni desamparado. El niño lloró con más fuerza, pero no se movió. En lo profundo de su corazón, sabía que debía rechazar a esta criatura en la que se había convertido su madre. De pronto, doña Florinda se adelantó y se paró frente al chavo, abriendo sus brazos para protegerlo. «Aléjate de él, espíritu maligno», gritó con valentía. «No dejaremos que te lleves a este inocente». La Llorona siseó furiosa, mostrando sus colmillos. Pero doña Florinda no retrocedió. Detrás de ella, el profesor Girafales y todos los demás vecinos también se acercaron, formando un círculo protector alrededor del chavo. «Vete de aquí, criatura diabólica», dijo el profesor con severidad. «No eres bienvenida a este lugar de bondad y amor». La Llorona miró a la vecindad unida en contra de ella, y por primera vez mostró miedo en sus ojos inhumanos. Lanzó un escalofriante alarido de furia y dolor, mirando al chavo una última vez con ojos llenos de odio. «Me las pagarás», siseó hacia él. «Todos ustedes me las pagarán». Y dicho esto, se dio media vuelta y flotó hacia la salida, desvaneciéndose en la niebla y dejando tras ella solo un leve olor a azufre. Todos permanecieron en silencio, digiriendo lo que acababa de ocurrir. El chavo seguía llorando, con el corazón destrozado por haber perdido a su madre para siempre. Pero sintió un gran consuelo cuando doña Florinda y don Ramón se arrodillaron a su lado y lo abrazaron. «Ya pasó todo, chavito», le dijo don Ramón con gentileza, secando sus lágrimas. «Estamos contigo. Nunca permitiremos que esa criatura se te acerque de nuevo. Ciudad entera lo protegería y cuidaría de él. Ya no». Wow, este episodio me asuste, y también lloré muchos por la madre del chavo. El episodio 28, comenzó, llamándose, La Feria.